Como lo decimos siempre, que es importante todo lo que nos alimenta desde el comienzo de cada reunión, de cada fiesta, porque estas son fiestas espirituales. Anoche hablábamos allí en Berlín de que el mejor momento para ofrecerle fiesta al Señor es cuando estamos pasando por el desierto.
Cuando el Señor le da la orden a Moisés de que le diga justamente a Faraón, que deje salir su pueblo justamente, Moisés dice, ¿y qué le digo a Faraón? ¿Se imaginan ante tremenda manifestación de poder como era la del Faraón en ese momento? Y lo fue siempre. Y el Señor le dice, dile que tienen que dejarlos ir para celebrarme fiesta en el desierto. Y justamente es allí en el desierto cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, es cuando nuestro corazón está en la mejor condición justamente de derramarse ante nuestro Señor. Cuando todo está bien, a veces hasta se nos olvida que nos corresponde ir a la presencia de Dios para alabarle, exaltarle y todo lo que el Señor quiere darnos justamente allí en su presencia. Pero cuando pasamos por ese momento del desierto, ese momento donde muchas veces nos parece que Dios nos está dando la espalda, donde nos parece que Dios no nos escucha, donde nos empezamos a desesperar, la verdad, porque no sé si a ti te ha pasado, cuando buscamos una solución para algo y necesitamos que el Señor nos responda, hay veces que parece que no pasa nada y nos empezamos a desesperar, así como Pedro que se empezó a hundir y nos empezamos a preocupar. Y es allí donde el corazón, hermanos, hermanas, pone lo mejor de sí justamente para que Dios nos escuche. Lloramos. Si tenemos que darnos vuelta a carnero, nos damos vuelta a carnero. La cosa es que el Señor escuche nuestra súplica, escuche nuestra oración, hermanos, porque es el mejor momento. Por eso dice el Señor que es necesario que padezcamos por un poco de tiempo. Es necesario el padecimiento, es necesaria la aflicción. Hay muchos que dicen, pero el Señor erró. No hizo las cosas perfectas. La palabra de Dios dice que el Señor hizo las cosas perfectas, pero hay alguien que dice, el Señor no hizo las cosas, porque si lo hubiera hecho perfecta, no hubiera permitido que nosotros sufriéramos. Pero en realidad, hermanos, es en el sufrimiento cuando nosotros estamos en condiciones verdaderas de tener comunión con el Señor. Es allí donde lo metemos al Señor en nuestro corazón. Es allí donde le escuchamos a Dios, entendemos cada una de sus palabras, entendemos lo que significa para nosotros, entendemos lo que Él nos ha dado: familia, techo, trabajo, vida, salud, tantas cosas maravillosas, hermanos. Es allí donde entendemos eso. Mientras todo está bien, estamos dedicados a la fiesta, estamos dedicados a muchas cosas. Pero cuando vamos pasando por el desierto, es el mejor momento justamente para entrar en comunión con Él. Por eso le dijo, dile a Faraón que tienen que ir ustedes a celebrarme fiesta justamente al desierto. Qué principio maravilloso, ¿no? Porque mientras el mundo no quiere problemas, el Señor dice que tenemos que tener problemas, tenemos que pasar por la aflicción. Tendréis aflicción, dice el Señor, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén. Por eso es tan importante de estar de lado, integrando el equipo del cuadro ganador, donde Jesús es nuestro director técnico. Amén. Eso es tan importante, hermanos. Por eso es tan importante venir a su casa, fortalecernos, amarnos entre todos. Y se han dicho tantas cosas lindas de las letras de las alabanzas, todo el amor que les ponemos los que estamos aquí en la alabanza, para que se transmita como el Señor quiere que sea de su agrado, que llegue a Él la alabanza como agradable perfume. No solamente los que estamos acá, sino toda la iglesia, porque toda la iglesia canta, se mueve, hace palmas, todos somos uno. ¿Usted me entiende? Todos somos uno, por eso es tan importante que usted no reprima eso que siente. El gozo, la felicidad en su corazón. Es tan necesario, hermano, que todos alabemos a nuestro Dios. Y yo a veces percibo, yo personalmente, que la gente a veces se queda con ganas hasta de cantar, de alabar,
¿Y por qué es necesario alegrar el corazón? Es necesario, es realmente importante. Anoche también hablaba sobre el Espíritu Santo que nos ha dado el Señor. El Espíritu Santo es el Espíritu de poder que actuó a través de las manos del Señor y que sigue actuando justamente para que se llevaran a cabo todas esas hazañas, todos esos milagros. Lo hicieron a través del Espíritu de Dios. Y ese Espíritu Santo está dentro de ti y está dentro de mí. Pero es tan poderoso, pero tan tierno a la vez. Porque el Señor dice en su palabra, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios. Es como una criatura llena de poder, pero también llena de ternura. Entonces, lo que el Señor te pide cada día es que te levantes con gozo, con alegría. Por eso dice el Señor que es tan importante tener comunión con Él y leer la palabra de Dios al comienzo del día, orar, porque el Señor quiere levantarte, quiere fortalecerte y quiere que tengas una jornada llena de victoria. El Señor no te dice que no vas a tener problemas, claro que sí que podemos tenerlos, pero quiere que estés con el escudo, con todo el yelmo de la salvación, con toda la armadura de Dios para el comienzo del día. Amén. Pero lo que tenemos es que poner es gozo en nuestro corazón. Seguramente Dios me está diciendo esto porque no lo tenía preparado. Porque a veces uno ve las caritas y sabe, Dios te dice, el discernimiento del Espíritu de Dios te dice que hay gente con problemas, que ha venido con algunos problemas en sus casas. Problemas económicos, problemas de familia, problemas de salud. Claro que sí. Entonces el Señor quiere que llenemos nuestro corazón de alegría. Y para llenarlo de alegría me gustó para que cantáramos una canción juntos. ¿Qué le parece? Vamos a ponernos de pie para que el Espíritu de Dios venga a nosotros y cantar juntos. Cantarle al Señor para que el Espíritu de Dios esté con nosotros. Mostrémosle al Señor la alegría que tenemos en nuestro corazón. Y si no tienes alegría, tienes tristeza, tienes angustia, tienes preocupación, con más razón, alábele. Alaba al Señor con más razón. Amén. Bueno, vamos a llenarnos de felicidad y de alegría, porque estas reuniones, estos cultos son para alegrar el corazón. Amén, gloria a Dios. Vamos a cantar un corito. Adelante, Luis. Vamos arriba. Dale volumen, vamos a ver. Ahora esa palmita. Dale fuerza. Gloria a Dios. Si querés acompañarme, puedes acompañarme a la melodía. Eso. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, eres mi vida. Señor, que quiero que te escuche. Eres mi amor. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara. A ver, quiero que se escuche la iglesia. Yo quiero servirte con amor. Que se escuche. Pon aceite. Vámonos. Más fuerte. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, eres mi vida. Señor Jesús, eres mi amor. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el
Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. A ver, escucha. Yo me lo sé, ¿no? Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Seguimos adelante, a ver, va. Ven, ven, ven. Y se escuche. Ven, ven, ven. Y llévame de ti. Ven, ven, ven. Espíritu divino. Ven, ven, ven. Y llévame de ti. Gloria a Dios, qué lindo. Hay que energizar el espíritu. Hay que darle la sobredosis, no de chamamé. Pues, de chamamé. No, chamamé no es una canción mundana. Sobredosis de espíritu. Procesamos la pichicata de Dios. Todos los días tenemos que estar así. Por eso, desde aquí desde el púlpito siempre se repite, escuchar alabanza, porque la alabanza justamente te da la energía que precisás. Es la pastillita. La pastillita que precisamos todos los días. Para estar fortalecidos. Amén. Amén. Dios. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu poderosa palabra. Gracias por tu poder, por tus virtudes. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos da el gozo que necesitamos, Señor. Gracias por el consejo que seguramente hoy vamos a disfrutar, Padre. Los principios, los decretos, Señor, que nos hacen más fuertes. Tus ordenanzas, Padre, para seguir escalando peldaños. El Señor quiere que sigamos escalando de niveles. Porque cuando vamos escalando es como ir pasando de clase. Y cuando vos vas pasando de clase vas entendiendo cada vez más cosas que antes no entendías. Entonces el Señor te va preparando hasta que llegas a ser un maestro, maestra. Pero no para tener un título colgado en la pared, sino para que te defiendas de todas las acechanzas del enemigo. Hay que estar preparado para eso, dice el Señor. Vamos a la palabra de Dios. La palabra que el Señor me dio para compartir hoy tiene que ver con una porción bíblica que se ha estado repitiendo hace unos cuantos días en las reuniones, y es cuando el profeta Elías, allí en el Monte Carmelo, tiene la oportunidad de mostrarle al pueblo, pero también al enemigo, que eran los 400 profetas de Baal que estaban allí. Como en estos tiempos hay profetas de Baal, gente que anuncia cosas y que van contra Dios. Pero qué maravilloso que así como Elías estaba allí en el Monte Carmelo y estaba preparado un sacrificio justamente, o para los dioses falsos o para el Dios verdadero. Y había espectadores allí.
Y esos espectadores eran el pueblo, justamente. Ese pueblo que no estaba convencido totalmente si seguir a los Baales o si seguir a nuestro Dios poderoso. Estaban allí claudicando, dice la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? Dice Elías, claudicaréis entre dos pensamientos. La duda, hermanos, es tan peligrosa, pero tan peligrosa. Por eso nosotros debemos estar seguros, convencidos del Dios que tenemos y cuál es su sentimiento y sus pensamientos hacia nosotros. Dice la palabra de Dios que Jesús, el Dios, dice, yo sé los pensamientos que tengo para con ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Entonces, ¿por qué preocuparnos? Y estaban allí, y dice, todo pronto, para que los primeros, le correspondía el turno a los profetas de Baal justamente para que hicieran la señal, a ver, ante el pueblo, hicieran una exposición del poder de Baal, de su Dios. Y Elías estaba confiado, qué maravilloso, del otro lado, le tocaba el segundo turno después para hacer lo suyo, ¿no? Y dice que, no voy a dar tantos detalles porque no es el centro de la prédica, pero dice que Elías dijo, bueno, arranquen a ver si dice, vamos a hacer algo, que sea el Dios verdadero el que haga caer fuego del cielo y consuma todo el holocausto que estaba allí en el altar. Bueno, aceptaron los 400, mientras el pueblo estaba todo expectante. Bueno, a ver, me voy a inclinar, ¿viste? Como siempre pasa, que a veces te inclinás para el ganador y a veces errás también, no en este caso. Como los partidos políticos, hay mucha gente que espera a ver quién gana para después ponerse una camiseta que le tenía guardada y colocarla en el alambrado de la casa, ¿viste? Una banderita. Después que se sabe quién gana, ponen la banderita ahí. Por si pasa el político, ¿viste? Y el pueblo estaba en esta condición, en esta situación. Y dice que los profetas de Baal empiezan a saltar, empiezan a gritar alrededor del holocausto, no sé, a saber qué decían, ¿no? Y empiezan a saltar y todo, y no pasaba nada. Y dice que Elías le causó tanta gracia a esto, porque la verdad que le causó gracia, dice que se empieza a burlar inclusive de ellos. Y la palabra de Dios dice en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 28. Vamos a ver. Primera de Reyes 18, 28. A ver, ¿qué aconteció con esto? Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 28. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Tan rápidos, ¿eh? Dice la palabra de Dios que hablando de los profetas de Baal, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, se cortaban, y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Y dice el versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Hasta ahí la palabra de Dios. ¿Cuál fue el primer paso de Elías? Fue pedirle al pueblo que se acercara, porque quería mostrarle algo, como el Señor en la mañana de hoy nos quiere enseñar algo tan importante, hermanos. Es necesario que, en este caso, ustedes como expectantes, están expectantes para ver lo que dice la palabra de Dios y cuál es la enseñanza. Elías le dijo al pueblo, primero vengan, acérquense. Es decir, presten atención, la enseñanza que se viene, presten atención, acérquense.
El primer movimiento de Elías, dice la palabra de Dios, hay dos palabras allí que son realmente importantes. Se acercó a arreglar el altar porque estaba, ¿cómo? Arruinado. El altar estaba arruinado. Busqué en el diccionario el significado de altar, porque todos tenemos una noción de lo que es el altar. Inclusive este es un altar. Tenemos dos altares en la iglesia. Este es uno y tenemos otro altar en la torre de oración. Inclusive para la fiesta se acuerdan que se tuvo que levantar un tercer altar aquí en la escuelita para que pudiéramos todos, con motivo de la fiesta, los horarios, pudiéramos todos tener un encuentro con el Señor. ¿Lo recuerdan? Amén. Un altar. Entonces yo busqué en el diccionario qué es un altar, qué función cumple. Y hallé por parte de los hebreos que los hebreos dicen que el altar es un lugar de matanza. Los griegos dicen que es un lugar de sacrificio. Y creo que los dos tienen razón. Pero podemos agregar algo más. ¿Cuál es la función del altar, hermanos? Es un lugar. El altar es un lugar donde cada uno de nosotros vamos a buscar la presencia de ¿quién? De Dios. El altar es ese lugar especial donde nosotros vamos solamente a la presencia de Dios para derramarnos y tener un encuentro con el Señor, donde lloramos, nos reímos. En el altar hablamos con el Señor, pero también le pedimos respuestas a Dios. El altar es el lugar donde nosotros clamamos, exaltamos a nuestro Señor, donde estamos a solas simplemente con Él. Unos dicen que es un lugar de matanza y yo creo que sí, porque es allí, hermanos, donde nosotros matamos, debemos matar en la presencia de Dios justamente todo lo que no sirve de nuestras conductas. Es en ese lugar donde nosotros tenemos que pedirle al Señor el matar justamente todos los hábitos, costumbres que no pertenecen a un buen cristiano. Es allí, en ese lugar, donde tenemos que dejar absolutamente todo lo que nos sirve y llenarnos, salir llenos del Espíritu de Dios para seguir adelante. Y los griegos dicen que es un lugar de sacrificio. Claro que es un lugar de sacrificio, por supuesto. Es un lugar de sacrificio. ¿Por qué? Porque allí con Dios, así como Elías, que al parecer estaba solo entre tanta gente, 400 enemigos, profetas de Baal, y el pueblo que no se decidía, así que no tenía nada más que a Dios de su lado. Pero qué maravilloso que Dios le mostró a Elías, como te muestra a ti y a mí, que aunque tengas 400 problemas, que tengas gente que no se decide en tu casa, en tu familia, no se decide a venir a apoyarte y a ver de qué se trata todo esto de las cosas de Dios, el Señor te dice que no estás solo. Amén. No estás sola, no estás solo. Esto lo demostró allí en el Monte Carmelo. Porque cuando, después de toda esta movida que hicieron los 400 profetas de Baal y no pasó nada, Elías, cuando le toca el turno, justamente clama al Señor y ya nosotros conocemos la respuesta, ¿no es cierto? Pero yo te digo, hermanos, que el Señor me dice que el altar es más que un lugar. El altar de Dios, allí donde tú vas en busca de Él, hermanos, no necesariamente tiene por qué ser no necesariamente es aquel. El Señor Jesús, cuando tuvo el encuentro con la samaritana allí en el pozo de Jacob, ella le dijo algo al Señor Jesús, dice:
nosotros sabemos que tenemos que orar en este monte, y le señalaba así, no me dice nada, pero yo te lo ilustro, ¿no? A nosotros dice el Señor, nosotros se nos enseñó que debemos adorar acá. Y tú dices que debe ser en Jerusalén, le dijo la mujer. Y el Señor, con toda la sabiduría, le enseña que va a llegar el momento de que no hay un lugar específico, sino que más que un lugar, el altar es la comunión y nuestra relación con el Señor, sea donde sea. Ese es el mejor altar, donde tú le buscas al Señor y allí tienes ese momento especial de relacionamiento con el que todo lo puede, con el que tiene el control de todas las cosas, con el que puede modificar cada una de las cosas que te están afligiendo. Porque Él quiere darte gozo, quiere darte alegría, quiere que vivas una vida victoriosa. El altar es más que un lugar. El altar es una relación, es la comunión con nuestro Señor que debemos lograr. Y eso es lo que Jesús le enseñó a la samaritana, como hoy también nos está enseñando a cada uno de nosotros. Más que un lugar, es una relación. Más que un lugar, es una comunión con el Señor. ¿Cuál es tu actitud? Porque yo te pregunto esto. Yo no tengo dudas porque además lo leo en el WhatsApp. Cuando ponen las hermanas, los hermanos, dice, cuando abrí la puerta ahí, sentí el fuego de Dios en ese lugar. ¿Han escuchado eso? Me llené, lloré, me reí. Cuando salí fortalecido, salí fortalecida. Dicen los hermanos, hablando de la torre de oración, del altar de la torre de oración. Pero yo te pregunto, ¿vos no tenés altar en tu casa? ¿Tenés altar en tu casa? Importantísimo. El primer altar debe estar en tu casa. ¿Por qué? Porque cuando vos te despertás en tu cama, ¿no? Y lo primero que tenés que hacer es ir al altar que está allí en tu domicilio a buscar la presencia de Dios. Ese es uno de los altares principales que tú debes tener. Y tal vez te ordenaste, arreglás todo para venir a estos altares, pero cuando vas al altar en tu casa, ¿en qué condición está el altar de tu casa? Y no te digo precisamente si hay una mesita que está desacomodada o acomodada. No me estoy refiriendo a la parte física. Me estoy refiriendo a la parte espiritual de tu relación con el Señor allí en tu casa. ¿Te has organizado? ¿Tenés un lugar donde ir allí? Edificar, levantar ese altar para estar en la presencia de Dios y tener la primera comunicación con el Señor. O te lavaste la cara y saliste como chifre y bueno, y estás esperando lunes o martes o miércoles o domingos venir aquí para tener participación en el altar de la iglesia. Eso es poco. Tú debes tener tu propio altar en tu casa. Por eso la tremenda enseñanza del Señor con respecto al altar. No solamente tienes que venir al altar de la iglesia, sino que tienes que tener un altar en tu casa. Tiene que haber allí un lugar y un tiempo donde tú tengas la comunión con el Señor y poder hablar con Él y Él que te hable a ti también. Es decir, un diálogo. Es necesario el diálogo. La casa, el hogar. Sí, pero pastor, los gurises andan correteando todo el tiempo y mi marido o mi mujer prende la radio temprano allí con los informativos y es imposible concentrarse. Orá por eso. Orá por eso y explicarle a la familia de que es necesario que cuando comienza el día estén las cosas en condiciones justamente para que tú levantes ese altar en la mañana y tengas ese relacionamiento con el Señor. Es necesario, ¿no? Para un poquito, tienen todo el día para escuchar en radio, tienen todo el día para mirar televisión, tienen todo el día para hacer tal cosa. Hacete de un buen altar en tu casa.
Esa es la enseñanza, una de las enseñanzas que el Señor tiene para el día de hoy. Pero, ¿saben lo que pasa? Yo a veces entiendo a la gente también, porque a mí me pasó. A veces no tenemos un altar de Dios para Dios, pero tenemos otros altares en nuestros hogares para otras cosas. Levantamos altar para una cosa, levantamos altar para otra, pero quien debe ser el dueño del altar principal en tu casa no tiene ese espacio, no tiene ese lugar, no tiene ese tiempo que debería tener. Y hay una palabra maravillosa que el Señor me la mostraba. Cuando Pablo andaba predicando, andaba por Atenas allá, y dice que es invitado por los atenienses a un lugar que se llama el Areópago, que es un lugar de muchos altares, es un lugar donde había muchos altares, dedicado cada altar a un dios falso, pero por allí también había otro que tenía un cartelito que decía al Dios no conocido. Eso pasa a veces en los hogares. Tenemos el altar de Dios por allí en un rinconcito, pero tenemos otros altares con otras dedicatorias que tienen más fuerza que el altar de Dios. Vamos a la palabra, a ver qué dice el Señor. Hechos 17, 19. Hechos 17, 19. Pablo en Atenas, dice el subtítulo. Hechos 17, 19. Cuando lo tengan me dicen amén. Está fácil de encontrar. Hechos capítulo 17, versículo 19. Dice la palabra de Dios que estos atenienses le tomaron a Pablo y le trajeron al Areópago. Dice así, ¿no? Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses, dice entre paréntesis, y los extranjeros residentes allí, nos explica a nosotros, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Estamos para dar la última noticia, así como los informativos, ¿viste? Dice el 22, entonces Pablo, y presta atención por favor aquí, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, y aquí nos está hablando el Señor, no somos atenienses, somos florentinos, y habrá de algunos de otro lado ahí, pero te está diciendo: varones, mujeres, hermanas de la Iglesia Asamblea de Dios, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, plural, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Está ahí la palabra de Dios. ¿Vos sabés que cuando el Señor hablaba del Areópago, yo me imaginaba la casa nuestra, nuestros hogares, y un altar dedicado justamente a cada cosa que muchas veces saca al Señor del centro de nuestro corazón? Es decir, está así el altarcito para el Dios no conocido, porque conocemos más de otras cosas muchas veces que justamente de la palabra de Dios o de quién es el Señor. Entonces podríamos perfectamente atribuir que tenemos un altar allí al Dios no conocido, lo estamos conociendo. Pero tenemos otros altares, porque dice que Pablo iba pasando y miraba este altar dedicado con el sofacito y el celular ahí, el altar para estar todo el día mirando el celular. Seguía Pablo y estaba mirando el altarcito de la televisión. O sea, hay gente que se pasa mirando televisión todo el
días mirando las novelas, cuando no era una cosa y otra, que el altar del momento de recreación, el altar de esparcimiento, el altar del trabajo, porque muchos levantan un altar al trabajo que es más alto que justamente que el altar del Señor. Anteponen el trabajo sabiendo que Dios los bendijo en vez de estar aquí en este lugar. Entonces, hace cuenta que levantamos un areópago en nuestros hogares. Tenemos nuestro propio areópago, tenemos nuestro propio lugar donde hay una cantidad de altares donde nosotros le prestamos mayor atención que al que tiene el cartelito al Dios no conocido. ¿No será hora de derribar altares y dejar nada más que uno solo? Que ya sacarle el cartelito, que ya no diga más al Dios no conocido, sino que diga al Dios nuestro todopoderoso que reina por siempre. La palabra de Dios habla de tal manera, hermanos, que nos da tanta enseñanza. Vos seguramente, yo te dije del sofá con el celular, porque hay gente que ya tiene su lugarcito que no lo sacás de ahí. El sofacito, o puede ser una reposerita, ya para poner los piecitos. Es un verdadero altar, es decir, es lo que los ataba durante la mayor parte del tiempo. Entonces seguramente cada uno de ustedes sabe cuál es el altar que a partir de hoy tienen que derribar y dejar el único que es necesario. Vamos nuevamente a Primera de Reyes, a la escritura original. Y aquí hay dos enseñanzas que son tremendas y con las cuales vamos a dar culminación a esta palabra. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 28. Vamos al 29 mejor. Primera de Reyes 18, 29. Donde habla de lo que hacían los profetas de Baal para ser escuchados. Primera enseñanza. ¿Lo leemos? ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios, Primera de Reyes 18, 29, dice: pasó el mediodía, ya hacía rato que venían danzando, cortándose, bailando, dándose vuelta a carnero y no pasaba nada, no había manifestación ninguna. Pasó el mediodía y ellos, los profetas de Baal, siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero, ¿qué pasó? No hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchás. Ni escuchás. Acá tenemos la primera enseñanza de las dos. Tremenda enseñanza. Cuando vayas y estés en el altar, pensá bien en dirigirte a la persona correcta. ¿A quién te estás dirigiendo cuando pedís respuesta del altar? Hay mucha gente que tiene un altar y no escucha respuesta porque, al igual que los profetas de Baal, se arrodillan ante la Virgen de Lourdes, la Virgen María, que San Expedito, que el Gauchito Gil, que San Guchito y que todos los bichitos, todos, ¿no? Y le pasa lo mismo que le pasó a los profetas de Baal. Porque vos, cuando levantes el altar, vos tenés que saber a quién te dirigís. Vos tenés que tener plena seguridad de saber a quién te dirigís. Si no, no vas a escuchar absolutamente nada, como le pasó a esta gente. El Señor me dice que es válida esta explicación, porque a veces pasa en las iglesias, muy especialmente con la gente nueva que está profundizando, que está haciendo los discipulados y aprendiendo de cosas,
que sabe que Dios existe, pero todavía tienen la tarjetita de la Virgen María en la billeterita, en el monederito, o del gauchito Gil. Eso con el Señor no va. Amén. Hay un solo Dios. Amén. Un solo mediador. Amén. 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 Es Jesucristo. Así que primera enseñanza. Cuando vos estés en el altar y quieras respuesta, fíjate a quién te dirigís. Decile que está al lado tuyo, fíjate a quién te dirigís. Si querés respuesta, ¿no? Fíjate a quién te dirigís. Porque si no, no va a haber quien responda. No va a haber quien responda. No hay nadie. Entonces dice el versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar. Es momento de arreglar nuestros altares en nuestros hogares, hermanos. Acá en la iglesia ustedes pueden disfrutar de un excelente momento, un excelente lugar, una excelente presencia de Dios, pero es necesario que arreglemos los altares en nuestros hogares. Lo trajo al pueblo, se acercó al pueblo y dice, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Estaba arruinado. ¿Quién sabe por cuántas situaciones tal vez? Porque, sí, pero mi marido me pasa peleando y no quiere que yo venga, y mi mujer también, y discutimos y tal cosa, y los gurises no me hacen caso, y tal cosa, y tal otra. Tratar de arreglar esa situación. Y tomando, dice el versículo 31, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieron 2 medidas de grano, y la palabra sigue. ¿Qué dice que hizo el Señor? Ordenó las piedras. Ordenó las piedras, dice la palabra de Dios. El Señor te está diciendo, ordena tus piedras. Decile que está al lado, ordena tus piedras. Ordena esas piedras. En este caso, las piedras representaban las tribus, pero nosotros podemos tener otra representación, que justamente es cada una de las situaciones que en tu casa te están entorpeciendo para tener un buen altar. Ordenalo eso. Ordená. Buscate un tiempo. Y si ves que la familia ahí media chillona, todo lo demás, bueno, levantate más temprano mientras todos duermen. Ahí vas a disfrutar de un excelente altar. Ordená las piedras. Ordena las piedras. Versículo 36. 18:36 dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, miren qué maravilloso este momento, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios.
Entonces Elías les dijo: prendan a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. ¿Vieron cuál es el resultado de tener un buen altar? De ordenar, de arreglar el altar. Porque cada uno de estos profetas, cada uno de ellos, está simbolizando justamente las cosas que nos oprimen, que combaten contra nosotros, contra nuestra familia, las fuerzas del mal, las huestes del mal que están continuamente tratándonos de hacernos caer, de destruirnos, de lastimarnos, de hacernos perder todo lo que Dios nos ha dado. Es necesario, hermanos, que arreglemos el altar. Es necesario arreglar todo, arreglarlo, ordenar las piedras. Hay que arreglarlo en el nombre de Jesús. Nos ponemos de pie, por favor. Subo a mi barca y voy hacia nuevos rumbos. Subo a mi barca y sé que tu viento sopla aquí. Sube a mi barca que contigo voy mejor. He decidido ir por más, he decidido no dejarte y te he pedido una vez más que de mi barca no te bajes. He decidido ir por más,